¿Está lista, doctora? ¿Segura? De una, hagámosle. Y cómo nuestro cerebro, en nuestra parte límbica, hace todo el desencadenante emocional con todas nuestras hormonas, y eso es lo que biológicamente nos asume en nuestra formación como seres humanos. No, la espiritualidad es la posibilidad de tú conectarte con tu ser. Eso es espiritual. No, venga. Ahora sí, pues pongámonos serios. No, serio. Que no tengo un poder ilimitado, que eso no es real, que yo tengo límites y que esos límites, ¿sí?, puede ser que los tenga que aceptar y que me deba de esforzar es en potenciar mis fortalezas para dejar de sufrir acerca de lo que no puedo hacer. Sí, mira. Recuperando la confianza yo. Hola. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Pereira Podcast con la doctora Ángela Gómez. Y en esta ocasión vamos a hablar de la felicidad, vamos a hablar de ontología, vamos a hablar de distintos aspectos psicológicos del ser humano y cómo podemos, desde nuestra autopercepción, contribuir a nuestra propia felicidad. Bienvenida, doctora. Gracias, Marlon. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Muchas gracias a usted por venir. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Súper bien. La veo como contenta. Sí, ¿Está sí. feliz? Todo el tiempo hay que estar en la medida de lo posible en disfrute. Alegre. Alegre, en alegría. Doctora, yo quiero que nos explique qué es la ontología. Exactamente qué es, cómo se define, cómo se aplica. Bueno, yo les voy a hablar desde una mirada de la ontología del lenguaje, porque si vamos al concepto de ontología, pues ontos, ser, y logía, estudio, ¿cierto? Pero digamos que esto trasciende al estudio del ser humano como un ser humano lingüístico que está compuesto por varias esferas. Está su parte cognitiva, su parte mental, donde habitan todos sus juicios, sus creencias, sus interpretaciones del mundo, sus pensamientos. Está su parte corporal, que es habitar el cuerpo más que biología, porque el cuerpo es también energía, desde nuestras células, desde nuestra forma de haber sido creados, y en nuestro cuerpo hablamos, entonces está todo este lenguaje paraverbal. Están las emociones, como el estado que sustenta todas las predisposiciones a la acción y cómo nos movemos a través de ellas en la vida y en nuestras relaciones. Y también está esa esfera espiritual, ¿cierto? Más transpersonal, que también nos define, no habitando la parte religiosa, sino habitando esa parte que nos integra como seres humanos con algo más grande, ¿cierto? Con algo más grande que nos trasciende desde todo tipo de creencia, pero desde una conexión integral con nuestro ser. Esa es la ontología del lenguaje. Y se hace cargo de acompañar a los seres humanos a reconocerse profundamente desde esas cuatro esferas para poder saber quiénes somos, quiénes estamos siendo, y también entender que desde ese movimiento podemos reconocer hacia dónde queremos ir y qué es lo que queremos cambiar o transformar en nuestra vida, básicamente. ¿Usted nos puede definir cada uno de esos cuatro aspectos que acaba de mencionar? Claro que sí. ¿Por dónde arranco? Por el que usted considere. Está el cognitivo, está el espiritual, está el energético. Está el cuerpo, las emociones, toda la parte cognitiva y la parte espiritual, y esas cuatro pues forman nuestro lenguaje. Últimamente yo en redes sociales he visto una tendencia clara de la gente por buscar lo que son las energías y perciben la energía como algo más extrasensorial, divino, no definido por la ciencia, y también por buscar la parte espiritual. He visto muchos jóvenes dándose a una religión y también personas que lo buscan por su cuenta, pero mi punto es que la juventud en esta etapa, en este momento del siglo XXI, está en una búsqueda espiritual, quizás porque se siente vacía,
No sabría decir con exactitud, quizás usted nos pueda ilustrar un poco en eso. Yo creo que quizás no están en una búsqueda tan espiritual, sino en una búsqueda de encontrarse con ellos mismos, porque nosotros tenemos una ceguera cognitiva y eso es como que nos ponemos unas gafas y siempre estamos mirando al exterior, ¿cierto? Los conceptos que nosotros hemos aprendido incluso de la felicidad y del bienestar de la vida tiene que ver con el exterior. Entonces yo soy feliz cuando salga del colegio, cuando tenga una profesión, porque hay que tener una profesión, O sea, cuando tenga casa. Se vuelve la felicidad como el horizonte. Exacto, entonces, pero tengo casa Y entre uno más y todavía, corre, más se aleja. exacto, entonces tengo casa, no, pero cuando tenga el carro. Tengo el carro, no, pero cuando tenga la finca, porque hay que tener la finca. Entonces, todos esos estereotipos que finalmente son nuestras creencias, con las cuales fuimos criados históricamente, pues nos hacen buscar donde no es. Entonces, aquí en esta última década lo que está pasando es que hay una sensación de vacío, ¿cierto? Hay una sensación como de quién soy, para dónde voy, qué es lo que yo quiero en la vida, qué me gusta, qué no me gusta, ¿cierto? Y desde esa sensación de vacío yo creo que la búsqueda es a encontrarme con mi ser, ¿sí? ¿Qué es lo que hay adentro que yo no conozco inclusive? Porque esos procesos de búsqueda espiritual tienden también a ser cómo me conozco y cómo me reconozco a través de una divinidad, ¿cierto? De una divinidad que me plantea cierto modo de religión, y cómo a través de ahí yo encuentro entonces de dónde anclarme, ¿cierto? Me anclo para poder conectar de alguna manera con la vida. Entonces yo creo que la búsqueda más profunda que nos está pasando es de sentido de la vida, de poder conectar con mi interior y saber quién soy, quién estoy siendo. Y ahí se mezclan los 4 aspectos que usted Y menciona. ahí es donde están, sí, claro, ahí se mezclan. Sobre todo voy a empezar por las emociones. Yo creo que eso a mí me encanta. Así es, a mí me interesa porque yo la reprimo todo el tiempo. Exactamente. Tú sabes, la masculinidad es una cosa La masculinidad tóxica. con creencias de que los hombres no se pueden emocionar No y lloran. que las mujeres somos las más emocionales. Y eso, y así habitamos el mundo, ¿cierto? Sin embargo, también nos dijeron que las emociones eran malas, que habían unas malas, otras buenas. También nos dijeron que usted entre más se controle, porque usted ser emocional es como un ser, como lo llamabas ahorita, como tóxico, que dijiste esa palabra. Entonces desde ese lugar pues realmente nos castraron la posibilidad de emocionarnos en la vida. Y es la emoción la que nos lleva a todo el movimiento de acciones, ¿cierto? En este momento nosotros nos estamos relacionando en esta conversación, ¿cierto? Sí. Y aquí hay unas emociones que empiezan a circular, ¿sí? Una conexión. Cuando hablabas ahorita del tema de la energía y de todas estas búsquedas, también yo creo que hay que tener mucha rigurosidad desde la profundidad también científica, desde lo que ha sido estudiado, avalado, porque desafortunadamente, Marlon, hoy se está aprovechando muchas personas de estas búsquedas, ¿sí ves? Entonces, cuando yo digo aprovechamiento hay muchas, digamos, tendencias a mostrarte a ti cuál es el camino para ser feliz, ¿sí? Como falsos profetas. Eso, entonces, ven y entra aquí, no sé qué, y en esta masterclass vas a conocer todos los trucos para poder ser abundante, próspero, para todas estas cosas, ¿cierto?, que hacen tanto daño porque son personas que no tienen la capacidad, que no han hecho la profundidad en su estudio, en el rigor académico para poder acompañar a otro ser humano, ¿cierto? Entonces, desde ese lugar hay que tener cuidado porque la emocionalidad o la energía que yo traigo es desde nuestra biología y cómo nuestro cerebro en nuestra parte límbica hace todo el desencadenante emocional con todas nuestras hormonas y eso es lo que biológicamente nos asume en nuestra formación como seres humanos, creación como seres humanos. Pero las emociones, Marlon, son las que finalmente están ahí para sustentar la forma en la que yo me relaciono contigo, ¿cierto? Entonces, si yo me relaciono y vengo aquí a este espacio y vengo como con rabia, como indispuesta, como haciendo ciertos gestos, ¿qué va a pasar contigo? ¿Cierto? Tú inmediatamente dices, ven. No, yo no la invito. Sí. Exacto, entonces tú dices, ven, como que ¿qué le pasa a Ángela? Entonces tú empiezas a resonar con eso y empiezas también a entrar en una sensación de rabia, sí, ¿cierto? Donde tú dices, no, pues yo no voy a hacer este podcast con esta vieja, porque pues, ¿qué tal
pues en esta sensación, sí, entonces, pero yo no me doy cuenta de eso, es decir, como yo no sé de mí, como yo no he hecho ningún proceso de autoconocimiento, yo creo que habitar la vida desde esta posición de fuerza, de estar todo el tiempo haciendo mala cara, de hablar duro porque yo hablo duro, sí, o sea, Porque así soy yo. Así soy yo. Entonces yo no sé eso, soy ignorante de mi existencia, de mi propia existencia y mi propio ser. No sé eso cómo me afecta contigo. Entonces finalmente termino yéndome y digo, ese Marlon tan mala gente. O sea, termino echándote la culpa a ti, ¿cierto? De no haber pasado, no haber podido hacer este podcast, pues porque Marlon, ¿qué tal? Mira cómo me trató, mira lo que me dijo. Pero es que no me doy cuenta que eso es lo que yo hago resonar al otro. Y se vale para cualquier situación. Claro, se vale para cualquier situación. Entonces tú estás con un jefe, lo mismo. Si el jefe es así, ¿cierto? Y tú también eres así, entonces empiezas a luchar. Choque de egos. Inmediatamente, entonces tú dices, ve, ¿qué tal? Este acá es mi papá. Ni porque fuera mi papá. O sea, empieza toda esta situación que fractura la relación, pero ni el jefe cede, ni el colaborador cede, porque están en su mundo, ensimismados, pensando que esa es la forma de ser, de habitar y que no hay otra forma, ¿cierto? Por eso los procesos de cambio, de transformación, vienen desde ese autoconocimiento ontológico, ¿sí? Yo necesito saberme qué es lo que a mí me pasa, ¿cierto? ¿Cuáles son las emociones que yo habito? O sea, que parte de la introspección. Exacto, introspección consciente, ¿cierto? Consciente, porque habitamos en estados de inconsciencia absolutos que nos hacen ser ignorantes de nuestra esencia, de nuestro ser, de eso que a mí me está pasando en la vida. Sí, ¿cierto? como el que va conduciendo y va pensando en otra cosa y se pasa al party. Tal cual. O como el que está en una fiesta y estás en el teléfono preocupado por otra situación y no baila, no disfruta la fiesta. Es correcto, porque ahí trajiste otra cosa súper importante con el tema de las emociones y el tema de la ontología, y es la presencia, ¿cierto? ¿Cuál es tu presencia? Y ahí es donde está el cuerpo. ¿Sí? El cuerpo que se habita más allá de una biología, el cuerpo en la postura, el cuerpo en el movimiento que emerge la misma emoción, ¿cierto? Porque si yo estoy con rabia, pues no voy a hablar así, sino que voy a estar en otra sensación. Pero si estoy en alegría, ¿cierto? Estoy en otra disposición, mi cuerpo lo muestra, ¿sí? Y tu cuerpo empieza a resonar con eso. ¿Sí? Sí, se puede mentir desde el lenguaje verbal, pero no desde el lenguaje paraverbal, corporal. sí. El corporal, el cuerpo no miente. Eso sí, el cuerpo no miente. Por eso los procesos, digamos que yo acompaño como coach, es desde el cuerpo y las emociones sobre todo, porque nos podemos ir a la mente y la mente es supremamente hábil para sacarnos incluso de las emociones, Marlon, porque así nos enseñaron. ¿Sí? La mente es muy hábil. Hay que ir al cuerpo, hay que ir a sentir, hay que ir a presenciar eso que me está pasando para saber cuál es la raíz y de alguna forma empezar a desenraizar esas Entonces, emociones. De ahí ya pasamos de las emociones al cuerpo. Al cuerpo. Y es que se integran. O sea, yo quiero pues como explicarlo desde esa integralidad, porque no estoy por acá cuerpo, por acá emoción, por acá cognición, por acá espiritualidad. Todas son como en esferas, ¿sí? Que circulan y que se integran todo el tiempo para poder desarrollar mi ser, para decirme quién en esencia soy yo. ¿Sí? ¿Quién estoy siendo? O sea que todo ser contiene las cuatro, pero no todo ser es consciente de los cuatro aspectos. Correcto, así es, exacto. Y es la misión de la ontología que el ser sea consciente de esos aspectos. Es una misión de la ontología del lenguaje, que el ser se haga consciente de cómo está habitando el mundo y desde ese lugar que lo habita, cómo lo siente, cómo interactúa y cuáles son sus resultados de vida, porque todo el tiempo nos medimos por resultados, ¿cierto? Esos resultados de vida están siendo satisfactorios para ti. Si están siendo satisfactorios para ti, ahí no hay, digamos, nada por ahondar. Pero si hay algún resultado de vida, ¿sí? En algún dominio de tu vida que no está siendo satisfactorio para ti, ahí es donde entra un coach ontológico, ¿sí? Que es mi formación de base, acompañarte a ti para que tú identifiques en esos resultados, irnos más atrás y empezar esa profundidad para todo tu autoconocimiento con respecto a esa situación y empezarla a mover, ¿Cómo se mueve? Contigo mismo. Es decir, no hay estándares en lo humano. Yo quiero ser tan clara como con esto y las personas que nos escuchen, miren, no hay fórmulas mágicas.
No hay fórmulas mágicas, no existe en el humano. Sería muy irrespetuoso decirle a alguien que yo le voy a mostrar el camino, porque yo no soy un ser divino que va a venir aquí a mostrar un camino. Yo te voy a acompañar a ti, Marlon, para que tú descubras ese camino desde tu ser y desde toda la profundidad de tu autoconocimiento, para que puedas ir por el lugar por donde tú quieres ir y lo encuentres tú. Yo te acompaño, porque estas fórmulas mágicas hacen mucho daño, ¿sabes? Y tú sales de un evento con una super fórmula mágica y eso te dura un mes. Y sales gritando y sales diciendo, sí, y yo lo voy a lograr, y súper, y estoy convencido. Y eso te dura un mes. Sí, mucho. ¿Ves? Porque los estados automotivacionales o motivacionales temporales generan más daño. Porque tú te comes un cuento. Son ¿sí? una carga de dopamina. Exacto. Tú te comes un cuento, te inyectan dopamina, sí, pongámoslo así. Hacen que tú mismo la segregues. Ya. Y ya. Y entonces, ¿y cuánto tiempo tienes que sostener para que esa dopamina te pueda realmente acompañar durante todos los procesos de tu vida o los desafíos que empiezan a desarrollarse en tu mundo relacional, en la forma en la que tú te relacionas? Entonces tenemos el cuerpo, las emociones y cómo se relaciona la parte cognitiva ahí. Toda esa parte cognitiva tiene que ver con nuestro conocimiento y nuestro saber, nuestras creencias, nuestras interpretaciones del mundo, nuestros juicios. ¿Sí? Cuando yo te hablo de nuestros juicios es eso, cómo interpretas tú la vida, ¿cierto? ¿Desde qué lugar la ves? ¿Desde qué lugar la piensas? ¿Desde qué lugar la interpretas? Y desde ese lugar habitas la vida. Cuando ¿cierto? me habla de lugar se refiere a un lugar emocional. Por ejemplo, si interpreto la vida desde la abundancia o desde la carencia. Exacto. Desde el agradecimiento, desde la envidia. Exacto. O la interpretas también desde la incapacidad, ¿cierto? Sí, o desde todas estas creencias que nos han marcado y nos han dicho que no podemos hacer algo, ¿sí? Que no podemos evolucionar hacia un lugar, ¿cierto? O que tenemos que cumplir las mismas proformas, los mismos estándares. Sí, porque los seres humanos, a pesar de ver lo mismo, tienen interpretaciones distintas. Por ejemplo, dos hombres se cruzan con un viejo amigo que se volvió muy exitoso, por X motivo. El que percibe la vida desde la envidia dice que fue suerte, que estuvo de buenas, que se lo regalaron, que está haciendo actividades ilegales, etc. El que percibe la vida desde la comprensión del otro o desde la abundancia dice que bien, lo felicita, quiere saber cómo lo logró, se alegra por la abundancia ajena y no lo ve como algo para atacar, sino para felicitar. Así es. Y cuando estamos, por ejemplo, en un grupo, en un equipo, cuando tú estás en una relación de pareja, ¿cierto? Vienen esos dos modos de ver, ¿sí? Pero resulta que en lo humano nos enseñaron que eran verdades. Y no existen verdades, solo interpretaciones. Están los hechos, ¿cierto? Que es como lo fáctico, ¿cierto? Los hechos. Y a este hecho le podemos dar varias interpretaciones, ¿cierto? Y tu interpretación es tan válida como la mía, ¿sí? Y ahí es donde los seres humanos no sabemos relacionarnos, porque todo el tiempo yo te quiero convencer a ti de mi mirada, de mi forma de interpretar, y tú me quieres convencer a mí, porque ese es el camino, porque eso es lo que a ti te ha funcionado, de esa forma has vivido la vida. Porque yo estoy seguro que tengo la verdad absoluta. Eso. Y cuando estoy seguro de verdades absolutas, empiezo a quebrantar la forma de relacionarme con el otro. Eso es cierto. Así es, porque si no, no lo escucho, o sea, no lo escucho en la legitimidad, porque simplemente lo que estoy escuchando es mi conversación privada, mi loro interno diciendo, ¿qué tal este Marlon? Está diciendo lo que no es. Así no es, Marlon. Está equivocado. No te escucho en tu legitimidad, en tu diversidad, y no podemos encontrar esa tercera alternativa o ese punto en común que nos permita trabajar juntos por la relación de pareja, por la relación de trabajo, ¿cierto? Por la relación de mamá, de papá, ¿sí? Porque todo eso empieza a fracturar mis vínculos, los empieza a dañar. Y por último, la parte espiritual. Yo creo que esa es una esfera... Esa yo nunca la he entendido. Esa es una esfera, mira, la espiritualidad yo te lo voy a poner lo más sencillo porque para mí era... Cuando a mí me hablaban de espiritualidad antes de ser coach, yo decía, es la religiosidad, ¿cierto?
Yo decía, sí, yo creo en Dios, sí, yo voy a misa, sí, o sea, todas esas Yo cosas, voy a misa. eso que nos enseñaron. Entonces, claro, yo soy muy espiritual, porque yo creo Yo en Dios, rezo, yo yo... rezo. ¿Sí es? No, la espiritualidad es la posibilidad de tú conectarte con tu ser. Eso es espiritual. ¿Cuál es la conexión que tú tienes contigo mismo? En los momentos de silencio y de soledad que tú tienes, ¿puedes conectar contigo o estás buscando todo el tiempo qué hacer? ¿Sí? Para no estar a solas, porque estar a solas es como entrar en pánico, yo no sé cómo hacer eso. Porque estar a solas es diferente a estar solo. Estar a solas es Me salió una diferente a frase estar arjona. solo. Ajá, sí. Entonces, la espiritualidad es eso. Lo que a ti te conecte contigo mismo para poder sentir qué te está pasando, para reconocerte en tu grandeza como ser humano, no desde el ego sombrío que nos pone como a levitar, sino desde tu grandeza como ser humano, para reconocerte con tus valores, con tus cualidades, con eso que te duele, ¿cierto? Con esas heridas que a veces sangran, pero tú le pones la curita. Sí, por allá está zancochadita, pero no importa, es mejor dejarla No, ahí. las mías ya están infectadas, eso ya no hay nada. Exacto, entonces, ¿sí ves? Entonces, eso es espiritual, Mar. Así, simple. Es conciencia. Conciencia. Conciencia de que eres un ser humano y que te pasan cosas. Conciencia de que tienes un mundo emocional. Entonces, como que la esfera espiritual abraza la posibilidad de ponerte a ti de frente contigo, ¿sí? De conectar contigo. Es eso. Ah, que a ti te funciona conectar contigo, ir a una Eucaristía. Ok, ¿sí? Pero ten en cuenta que la conciencia espiritual, aparte del rito, ¿sí? Que hace todos estos procesos desde cualquier creencia religiosa supremamente respetable, y es, ¿qué te pasa a ti con respecto a eso? Eso te conecta con tu ser, eso te conecta en el silencio de tu alma, de tu corazón, para escucharte, para saber qué te está pasando y cómo empezar también ese camino que te permita avanzar y evolucionar. Eso es ser espiritual. Y esa respuesta solo la tiene cada individuo. No más. Porque cada individuo sabe cómo se siente. Así es. Por eso no hay proformas. Por eso no hay proformas. O sea, por eso yo, si te acompaño a ti como coach, te acompaño desde un modo distinto a como acompañara a cualquier otra persona, Sí, porque diferente. tú eres diferente. ¿Sí? Y por eso el camino lo encuentras tú. Y O sea, no hay una fórmula mágica para no, todos. no existe. Nunca la va a haber. Nunca la va a ver. Y quien la muestre se está ocupando de aprovechar el dolor y la necesidad de un ser humano para vender fórmulas de humo. Así. Se está aprovechando de la búsqueda de la gente por encontrar un propósito y está vendiendo una fórmula mágica que no existe. Que no existe. Solo existe en el papel. Exacto, porque puede que a mí me hayan funcionado muchas cosas y claro, yo he hecho todo un proceso de evolución para poder estar sentada después de 10 años y decir, mire, yo acompaño tantas personas y tantas organizaciones, yo he tenido que beber de mi transformación para poder acompañar la transformación de otros, pero lo que a mí me funcionó, necesariamente no le tiene que funcionar a otros, ¿cierto? Y esa búsqueda es la que acompaña a un coach riguroso, formado por una escuela seria, ¿cierto? Que tenga fundamentos científicos, teóricos, que le permita sustentar y acompañar ese proceso. Yo quiero preguntarle algo a título personal y también para todos, porque yo sé que todos tienen la misma pregunta. Primero, ¿qué es la felicidad? Y segundo, ¿cómo se alcanza esa vaina? O sea, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la fórmula mágica? Bueno, lo primero es que la felicidad para cada uno es distinta, ¿cierto? Hay que encontrar la interpretación de la palabra felicidad, ¿sí? Porque también nos montamos en un bus que pareciera que todo el tiempo tenemos que estar alegres y todo el tiempo tenemos que estar súper bien, No existe la... felices. Y entonces aquí entra un proceso en el que nos podemos olvidar de nuestra propia vulnerabilidad. Y eso es supremamente peligroso, Maru, porque en la vida hay subidas, hay bajadas, hay más bajadas, y luego yo puedo subir y nunca estoy en una línea recta. O sea, la vida es una línea curva, ¿sí?
en la que yo voy en un viaje, que en esa línea, no sé a veces en la curva que viene, que está muy cerrada, que me voy a encontrar. Y a veces me encuentro con camiones gigantes, desafíos de vida, que yo no sé qué hacer y quebrantan mi famoso estado de felicidad. ¿Mm? Entonces es muy relevante que tú me digas, ¿qué es para ti ser feliz? ¿Qué configuraste? ¿Está afuera? ¿Está la felicidad en el carro, en la casa, en la finca, ¿sí? ¿En el dinero? ¿O está adentro? Hay una configuración adoptada por la influencia de la sociedad y hay otra interna. Correcto. Hay que diferenciarlas. Hay que diferenciarlas. Y en ese lugar yo te diría, mira, para mí ser feliz es que yo pueda estar en bienestar, ¿sí? Para mí ser feliz es que yo pueda sentirme con la energía vital para sostener un día. Eso es parte de mi felicidad. Y hay momentos en los que a mí me dan mucha felicidad, como irme a tomar un cafecito con un amigo o compartir con mis hijos en un parque, irnos a comer KFC, ¿cierto? Un domingo. Publicidad no paga. Sí, no paga, sí. Irnos a comer un pollo, sí, eso es parte de la felicidad. O sea, actividades simples. Es lo sencillo, ¿cierto? Lo ponemos tan grande. Pero si yo tengo algo en mi interior, Marlon, que me duele, que no sé, que me genera una sensación de vacío, de insatisfacción, ¿cómo voy a disfrutar la vida si no he resuelto eso? No puede porque no está presente. Entonces yo estoy aquí y estoy así, yo digo, no, pero es que a mí nada me llena, nada como que me... Y lo tengo todo. A mí me pasa muchísimo eso con las personas que me buscan. Es que mira, yo tengo el trabajo ideal, tengo dinero, tengo el cargo que yo he querido tengo una familia, tengo unos hijos, todo está bien, pero yo no me siento bien. Yo tengo esta sensación en la que nada me llena. Esa sensación es maravillosa, hacerla consciente porque es el punto de partida en el que tú puedes declarar y decir, necesito ayuda. Sí, algo está pasando en mí. Y algo está pasando en mí tiene que ver con eso, con esas heridas, con esas emociones que se atrapan, con esas sensaciones que nos permiten de alguna manera o que no nos permiten más bien disfrutar la vida. Y eso hay que resolverlo, Marlon. Hay que sanarlo, ¿sí? Y en esa sanación viene todo el camino de liberación y de transformación para que tú puedas elegir lo que te hace feliz. Y ya lo puedas elegir en libertad, sin tanto estándar, sin tanto prototipo, sino siendo tú en libertad. Pero hay que ir adentro para poder saber hacia dónde se configura ese estado de felicidad muy individual para ti. Hablando de miradas exteriores y de la introspección, una de las razones por las cuales muchas personas no se hallan o no se encuentran o no se conocen es que todo el tiempo están mirando afuera. Por ejemplo, a través de las redes sociales. Y entonces eso es una ventana enorme en la que uno va deslizando vidas y vidas y vidas ajenas y está viendo todo el tiempo hacia el exterior. ¿Puede el exceso, puede el uso excesivo de las redes sociales causar un efecto nocivo en X persona? Lo está causando, de hecho lo está causando porque las redes sociales o todo lo que tiene que ver con lo tecnológico, que no solamente son las redes sociales, está generando un alejamiento, una enajenación con nuestro propio ser. Entonces, desde ese lugar, los estados de presencia plena, que es esto que estamos teniendo tú y yo, o sea, tú estás presente para mí y yo estoy presente para ti. Sin y tecnología por medio. Exactamente. Nadie tiene un teléfono acá, ¿no? Exacto. Y nos estamos mirando y nos estamos reconociendo. Porque hoy en día uno sale con alguien o va a hablar y son así. Eso, entonces... ¿Sí? Entonces revisa eso, lo que asombrosamente pasa en un café. Espera, responde ese mensaje, qué pena, doctora, espera, yo respondo. Exactamente, así es. Entonces, es asombroso, yo siempre le digo, porque obviamente la tecnología, yo tengo 3 hijos y 2 son adolescentes y obviamente ya tienen celular, ¿cierto? Es imposible tampoco, pues, aislarlos del mundo de hoy. Esa misión es difícil. Es complejo, pero ellos saben que a la hora de la comida no hay celular. Y cuando salimos y alguno quiere salir y yo con una miradita, o sea, saca el celular y yo, sí señora. Ya, la autoridad. Exacto, yo con una miradita. La mirada de... Entonces, sí señora, ya sé que no hay celular. Porque es impresionante, o sea, revísalo por laboratorio de observación.
¿Cuántas personas realmente en un café, en un restaurante están compartiendo? ¿Cuántas personas realmente están en esta presencia? La tecnología nos está alejando del humano y nos está alejando de poder tener conversaciones desde el alma, de poder sentir, ¿sí? Y ese sentir y ese conversar desde el alma es lo que nos hace auténticos, lo que nos evita tanta careta, ¿sí? Tanta careta que nos ponemos, Marlon, para poder prevenir que tú me vayas a hacer daño, porque es mejor eso, Porque tengo miedo. porque yo no sé exactamente qué me pueda pasar contigo. Sí, es cierto. Y sí, yo debo de tener una cautela, debo de permitir que el miedo me cuide, me haga prudente, pero si yo todo el tiempo estoy desde la desconfianza, ¿cómo puedo establecer un vínculo o una relación contigo si no voy a confiar? Si todo el tiempo estoy sintiendo que me vas a hacer daño. Pero es por toda esta situación, ese miedo viene de un algo que pasó en mi niñez, eso hay que encontrarlo. O sea, el miedo es usted. Exactamente, El ¿cierto? el miedo es usted. Claro, el miedo, es usted. y ese es el que nos habita ahorita, o sea, yo diría... Ya es lo que decía Martin Luther King, no debemos temer a nada, solo al miedo mismo. Pero el miedo, ojo, porque el miedo es una emoción que nosotros El la miedo necesitamos. Es un mecanismo de autocuidado. Eso. Si yo estoy en un séptimo piso y me voy acercando mucho a la orilla de la terraza, Eso. el miedo me dice, hey, tranquilo, vamos para atrás. Eso, muy bien. Mira muy bien dónde estás pisando. Eso. Entonces, desde mi biología, mi parte cognitiva. Correcto. Mi parte cognitiva se enfoca, Ok. tranquilo. Eso, tranquilo. Es lo que te hace parar en un semáforo. Si voy pisando y de pronto siento que el suelo está muy liso, de inmediato mi mirada baja Y te pones... y se conecta con mis pies y observa en dónde puedo pisar. Correcto. Para que no me caiga, Eso. para que no me lastime. Ese es un profundo sentido de Ese es autocuidado. el rol. Porque tampoco podemos decir, suelta el miedo y vence tu miedo. Si fuéramos de acero, sí. No. Pero no o lo sea, somos. Porque es que eso es lo que se vende. ¿Ves? Eso es los procesos, sí. Esta semana inclusive estoy en un proyecto yo acompaño mujeres, ¿cierto? Entonces estamos Yo también. realizando un taller muy bonito para ellas que se llama Encuéntrate, es momento de sanar, liberar y transformar. Y en ese espacio como que de diseño, alguien me decía, no, pero es que hay que ponerlas ese día a que puedan soltar y lo decía así, el miedo, porque hay que hacer así. Yo he visto esos procesos. No, Así. esos procesos no son conmigo. No es mi estilo, nunca lo será. Porque es un proceso de un día en el que tú te vas a encontrar con grandes desafíos, con grandes heridas, y eso es de menos a más. O sea, la gente no puede estar en un proceso de un día, venga, brinque, venga, salte y venga ya que todo se solucionó. Es demasiado choque. No, eso es dañino. Al contrario. Entonces hay que cuidarlas, hay que acompañarlas desde el principio al fin. ¿Cierto? Yo creo que parte del éxito que yo he tenido como coach en estos eventos o en acompañar a las mujeres es eso, es mi cuidado, es la posibilidad de poner toda esta técnica rigurosa y mi saber y mi experiencia para que ellas puedan sentirse cuidadas en un paso a paso, en unos momentos que son maravillosos y que sí hay momentos en donde hay que desplegar emociones, pero todo acompañado, todo sostenido y muy suave, Marlon, porque imagínate una persona que va a un evento de estos de un día y tampoco en un día va a resolverlo todo. Yo creo que yo soy súper clara con lo que yo oferto a las personas. O sea, vamos a empezar un proceso y vas a tener muchas herramientas que van a salir de allí, pero no es suficiente, porque somos seres humanos y requiere un proceso. Es como ir al requiere un gimnasio. tiempo. Claro, es como decir que tú vas al gimnasio una semana y ya vas a tener así el super... No. Y ya te vas a ver como Marlon, no. No, o sea, no. No. ¿Sí ves? Entonces 2 años por lo menos. es un proceso, es un paso a paso, ¿cierto? Entonces, desde ese lugar es empezar a entendernos en esa humanidad, pero desde ese lugar encontrar espacios que nos permitan sentirnos Lo que seguros. pasa es que eso requiere de mucha humildad para uno saber Sí. que necesita ayuda y para uno desaprender lo aprendido y estar dispuesto a adquirir nuevos conocimientos. Así es, eso, para poder saber que nada sé. Eso es un enemigo del aprendizaje. Es que es
tenemos tantos enemigos porque mira, nos enseñaron no a preguntar. No nos enseñaron a preguntar. A nosotros nos calificaban bien, eran por las respuestas que nosotros dábamos en los exámenes, ¿cierto? Pero por las preguntas nunca nos calificaron. Entonces nuestra forma de aprender, ¿cierto? Que no lo estoy poniendo desde lo malo o lo bueno, simplemente lo estoy poniendo desde lo que fue, lo que nos han enseñado y que todavía enseñan así, es, no nos enseñaron a preguntar. De hecho, si tú te acuerdas que no hace muy poco pasaste el colegio, yo sí hace ratico. No, yo hace muchos años. Si tú te acuerdas, a ti te daba miedo preguntarle al profe, ¿cierto? No, antes yo era de los que me callaban. ¿Sí ves? Entonces el profe... Pero si había muchos alumnos. Que les daba miedo. Entonces yo era muy inquieta, pero me daba miedo preguntarle al profesor. O sea, muy inquieta con las preguntas. Muy inquieta con las preguntas. Es que yo no me pongo a hacer. Él es así. Entonces, ya me diagnostico. Esa es su forma de actuar en esencia y autenticidad. Esa es su zona de confort. Así es. Entonces, pero es eso, ¿ves? Entonces la pregunta es, yo muchas veces les digo a mis hijos, pregúntale a la profesora. No, mamá. Cuestiónela, córchela. No, pregúntale, es que yo no lo sé, es que la profesora es ella, ¿cierto? Y a veces me ha tocado conversar y decir, venga, profe, es que el niño no entiende, pero él, ¿por qué no me pregunta? Le da miedo. Porque le da miedo. Entonces, ¿sí ves? Y lo mismo pasa también con las conversaciones de papá-mamá. Yo tengo igual una regla. Yo doy clases personalizadas de inglés. Y siempre que un estudiante me dice que entendió, yo nunca le creo. Yo lo pongo a hacer algún ejercicio, alguna dinámica que me compruebe a mí que sí está adoptando el conocimiento y aplicándolo. Claro. Yo nunca le creo. Claro, y no es que no le creas. Lo que está pasando ahí es que tú validas. Porque tú no sabes el que entendió. ¿Sí entendió? Bueno, venga. Exacto. Bueno, como entendiste, entonces regálame este ejercicio. Ahí tú mides si realmente él te entendió o no. Sí, un ensayo de 2000 palabras o algo así. Pero mira, por ejemplo, eso es en el tema educativo, ¿cierto? Pero mira en una conversación, ¿sí? ¿Tú cómo validas que el otro está escuchando efectivamente lo que tú le estás diciendo? Cuando me da respuestas acertadas. O cuando me contribuye a la conversación desde la precisión. Correcto. Por ejemplo, usted se da cuenta que yo le estoy prestando atención porque mis respuestas han sido acorde a lo que usted me está proponiendo. Correcto. Estamos danzando. Yo empiezo a decirle, no, es que, y empiezo a hablar de fútbol. No, es que, y empiezo a cambiar el tema. O sí, no, increíble, no, magnífico. Se va a decir como que estoy hablando sola. Como que, a ver, estoy aquí en un monólogo. Eso. Pero con frecuencia en las conversaciones no hay una danza, ¿sí? Lo ponemos, por ejemplo, en la relación de pareja. Siempre hay uno que más habla, adivine quién es. La mujer. Yo no. La mujer, porque por nuestra forma de haber sido creadas y nuestra estructura inclusive cerebral, nosotros tenemos más formas de hablar y nos gusta hablar. Sí, ya se hablan bastante. El hombre va a lo concreto, ¿cierto? Es concreto, es ajá. Yo me imagino un grupo de WhatsApp de unas amigas para una salida. Exactamente. 40,000 mensajes. Eso. El de los hombres es, partido mañana a las 8 en tal parte. Listo, sí, no puedo. Sí, listo. Ya. Exacto. El de la mujer, eso es, ¿cierto? ¿A dónde vamos? Eso. Pero es que allá no. A mí me dijeron que allá. Y esa es nuestra forma. ¿Qué pasa en la conversación? Que no hay una validación, ¿cierto? Entonces, sí, y lo mismo pasa en un equipo de trabajo, sobre todo en cualquier conversación, es ¿cómo validas? Es que la pregunta es, cuéntame que me estás escuchando. No, pero qué demora. No, es que ahí emites la obviedad. Porque todo lo damos por obvio. Pues obvio que me entendió. No, obvio no. Porque es una persona distinta. Obvio no es nada. Obvio no es nada, absolutamente. Tú lo ves distinto, lo escuchas distinto, lo sientes distinto. Me puedes estar escuchando algo muy distinto a lo que yo estoy diciendo porque es tu forma, no es que me estés escuchando mal. Es que es la forma en la que tú escuchas y la forma en la que tú interpretas cada cosa que te va llegando, ¿cierto? Desde todos tus sentidos. Si lo interpreto como una víctima, si lo interpreto como un estudiante. Eso, ¿desde qué lugar? Ahí es donde está el lugar. Exacto. El rol, el lugar desde el cual tú lo estás interpretando. Entonces, sí ves que por qué tan relevante es conocernos, profundizar en nuestro autoconocimiento y desde ese lugar poder saber aquello que es muy fuerte, que yo puedo potenciar, pero también saber que tengo límites.
que no tengo un poder ilimitado, que eso no es real, que yo tengo límites y que esos límites, ¿sí? Puede ser que los tenga que aceptar y que me deba de esforzar es en potenciar mis fortalezas para dejar de sufrir acerca de lo que no puedo hacer. Hay cosas que yo no podría hacer en la vida, ¿sí? Para lo cual no soy buena. Entonces, ¿por qué tengo que sufrir queriendo ser buena para una cosa, cierto? Que no lo soy. Pero entonces sí soy muy buena para esto. Entonces, ¿cómo lo puedo potenciar? Eso es humano. ¿Sí? Porque decirte, y muchas propagandas es como que, ay, y entonces tú tienes un poder ilimitado. No, venga, no. Eso no es real. Yo tengo límites. Tú eres muy bueno para los idiomas. Voy a poner un ejemplo así muy técnico. Tú eres muy bueno para los idiomas, ¿cierto? Yo no lo soy. Entonces, ¿por qué me tengo que morir tratando de ser buena para algo, ¿cierto? A no ser de que eso sea una meta que yo pueda lograr, pero yo entendí que por ahí no, me voy por otro lado. Pero eres buena para la comunicación. Pero soy muy buena para esto, ¿sí ves? Para hablar, para conversar, para dar una conferencia. Eso es lo que a mí me gusta. Por ejemplo, yo soy bueno para actuar, para hacer que las cosas sucedan. Como este podcast, por ejemplo. Sí. Pero yo soy malo para dar primeros auxilios emocionales. No sé cómo hacer eso. Por eso. Porque es que yo nunca los he necesitado, entonces como no tengo la experiencia de recibirlo, no sé cómo darlo. Es como quien crece sin recibir amor, tampoco sabe cómo dar amor. Exacto. O ser una figura materna, no todos, pero hay muchos casos. Sí. O ser una figura paterna, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, esa empatía espontánea se me dificulta. Claro. Entonces, ahora... No es que no la quiera hacer, es que no sé cómo se hace. Claro, no es sé. que no sabes cómo se hace, ¿cierto? Ahí es donde dice, pero tú puedes aprender, te puedes formar. Si eso es lo que tú quieres. Sí, es correcto. ¿Sí? Si eso es lo que tú quieres, lo podemos hacer, lo podemos trabajar. En un proceso de coaching, lo que tratamos de encontrar es eso, ¿cierto? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Hacia dónde quieres ir? Para poder encontrar en ti todas esas habilidades y competencias que te permitan lograrlo o encontrar otro camino que te permita sentirte suficiente y diseñar la vida que tú quieres vivir, ¿cierto? Eres tú el diseñador, no el coach, eres tú, ¿cierto? Porque no puede ser, ay, sí, vea, mira por aquí. No. Tú eres el diseñador y tú eres el creador de la vida que quieres vivir. Con todo y tus fortalezas, con todo y tus oportunidades de mejora, con tus luces, con tus sombras, ¿sí? Y así como que tus virtudes, tus defectos, pero que es importante sanar, que es importante poder entenderte como un ser humano que necesita ayuda y que puedes transformar eso que requieres transformar para tu evolución y tu bienestar, sobre todo de tu mundo relacional, de tus relaciones, porque eso es lo que más da satisfacción, ¿sí ves? Si tú tienes una relación fracturada, eso te va, ¿sí? Ahí dar mecha. Y ahí es donde hay que resolver, para que tú puedas realmente encontrar esa felicidad, ¿sí? Que es tuya y que vas encontrándola en la medida que vas resolviendo en tu ser tus pendientes y evolucionando. Estoy procesando estoy procesando todos mis conflictos de relaciones acá. No, pues yo creo que a todos nos ha quedado muy claro. Yo sí quisiera, a manera de cierre, que le diera a las personas como una o dos conclusiones sobre el tema, como que les puedan ayudar a esa introspección, a esa búsqueda. Los mira así como intimidándolos. No, ¿qué tal intimidando yo? Nada, no, yo creo que hay un aspecto fundamental y es en este momento cómo está siendo tu vida, ¿no? O sea, cuáles son los resultados que estás obteniendo. Si esos resultados de vida que tú tienes, hay algo que te está generando insatisfacción, ese algo se puede resolver. Y seguramente es por tu forma de relacionarte con los otros, ¿cierto? ¿Cómo te relacionas contigo mismo? Digamos que ahí viene como la segunda. Y es, si en esos resultados de vida que yo estoy teniendo en este momento, insatisfactorios, me doy cuenta qué me está pasando, me doy cuenta qué necesito, me doy cuenta que puedo pedir ayuda, entonces puedo verme como un ser relacional. ¿Qué me pasa a mí cuando me relaciono conmigo mismo? ¿Soy capaz de estar conmigo a solas? ¿Qué tanto a solas estás contigo? Yo diría que eso es trascendental, ¿sí? Y en ese a solas, ¿qué te dices? ¿Cuáles son esos discursos, esas conversaciones privadas que tú tienes contigo? Y en ese lugar empiezas a ver cómo te estás relacionando con tu pareja, como mamá,
como esposa, cómo te relacionas en tu mundo laboral, profesional. En todo eso está tu ser, en todo eso están tus dominios, cuerpo, emoción, cognición, espiritualidad, que están puestos al servicio de la vida, pero que solo tú puedes tomar riendas para hacerte cargo de transformar lo que necesitas transformar. Yo creo que es eso. Sí, solo eso, ¿no? Ya. No, es sencillo. Bueno, espero que hayan aprendido, espero que a partir de ahora hagan ese proceso de introspección, que empiecen a escucharse y a observarse, que empiecen a entenderse, para que una vez entiendan ustedes mismos y ustedes mismas puedan empezar a entender el mundo a su alrededor. Así es. Doctora, muchas gracias por haber venido. Marlon, a ti. Nos quedamos haciendo mi sesión de coaching, de sanación. Claro, estoy al servicio, claro que Bueno, sí. pero eso es difícil, es una tarea complicada. Todo tiene que ver que tú quieras. Con Si este tú paciente. quieres, todo puede ser. Yo creo que usted me va a cobrar el triple, porque no, muchacho.